Hola, bienvenidos a una nueva edición de InvestigaTips. En este video vamos a hablar acerca de la regresión lineal. Para comprender la regresión lineal tenemos que empezar con la idea de las correlaciones y de explicar qué es una correlación. Entonces, probablemente ustedes ya están familiarizados con la correlación de Pearson, que es una medida de la asociación lineal entre dos variables. Es decir, acá tenemos dos variables, por ejemplo tenemos una variable de ansiedad y una variable de depresión, y podemos ver de que esas dos variables están relacionadas. Es decir, en la medida en la que una persona tenga más ansiedad, es probable que también tenga mayor depresión. Por ejemplo, este punto de acá representa a una persona que tiene altos niveles de ansiedad, por ejemplo 4,5, y altos niveles de depresión, por ejemplo 8. Y esta persona tiene bajos los dos. Entonces podemos ver de que a medida que la gente tiene más ansiedad, también tiene mayor depresión. Entonces la correlación nos dice qué tanto estas dos variables covarían, ¿no es cierto? Entonces probablemente ustedes recuerdan que hay correlaciones positivas y negativas. Las correlaciones positivas dicen a más y a menos menos. A mayor ansiedad, mayor depresión. A menor ansiedad, menor depresión. Las correlaciones negativas dicen lo contrario, ¿no es cierto? A mayor ansiedad, menor depresión sería el caso. Entonces lo que hace la regresión lineal es ir un paso más allá de nuestro análisis de correlación. Y lo que hace es estimar la ecuación que describe la línea recta que pasa más cerca de todos los puntos de los datos. Si ustedes recuerdan sus clases de matemática del colegio, probablemente recordarán de que cualquier línea recta puede ser descrita por dos números, ¿no es cierto? En qué momento esta línea cruza con el eje y cuál es la inclinación de esta línea. Si es que esta línea es plana o más vertical, digamos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que va a estimar la regresión lineal. Toda regresión lineal sigue esta fórmula. La variable que queremos predecir va a ser igual al intercepto, o este primer parámetro que nos describe la línea, y beta es el otro parámetro, por la variable que estamos usando para predecir, la variable predictora, más un error. ¿Por qué tenemos un error? Porque los puntos no caen directamente sobre la línea. Entonces, hablábamos de tres criterios acá: el intercepto, el coeficiente y el error, ¿no es cierto? Entonces, el intercepto lo que afecta es qué tan arriba o qué tan abajo están nuestros datos, ¿no es cierto? En qué momento nuestros datos cruzarían con el eje Y. Entonces acá el intercepto es 0, acá está por 2,5 y empieza a bajar, ¿no es cierto? 0, menos 2, por ejemplo. Entonces eso es lo que hace el intercepto. Mueve la línea para arriba y para abajo. El coeficiente lo que altera es el ángulo, digámoslo así, de la línea, ¿no es cierto? Entonces, mientras más alto sea el coeficiente, este es nuestro coeficiente, el que multiplica a la variable predictora, ese es el intercepto. Mientras más grande sea el coeficiente, más vertical va a ser esta línea. Si es que el coeficiente fuera negativo, la línea estaría apuntando para abajo. Y finalmente el error. Mientras más alto es el error, más lejos están los puntos de la línea. La tendencia puede ser la misma, acá tenemos el mismo beta, pero vemos cómo los puntos se acercan y se alejan de la línea, ¿no es cierto? Es decir, nuestra línea de relación está más cerca de los puntos o más lejos de los puntos, y eso es lo que hace la idea del error. Entonces, ¿para qué nos puede servir esta regresión? Para poder predecir. Debido a que hay una línea que pasa por los puntos, entonces, si es que nosotros sabemos el valor de x, en este caso x es ansiedad, podemos coger este valor y ver qué valor predeciría nuestra línea de regresión y ver entonces qué nivel de depresión tendría esa persona. Es decir, si una persona tiene 1 de ansiedad, probablemente tendrá 2 de depresión. Si una persona tiene 3 de ansiedad, probablemente tendrá 4 de depresión. Si una persona tiene 5 de ansiedad, probablemente tendrá 6 de depresión. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces esto nos permite usar la información que tenemos de una variable para tratar de predecir la otra, debido a que estas dos variables covarían. Es importante saber de que mientras más grande sea el error, mientras más lejos estén los puntos de la línea, peor va a ser nuestra predicción. Es decir, en este caso nuestra predicción va a ser mala, porque no todos los puntos están cerca de la línea, y en este punto de acá, por ejemplo, nuestra predicción va a ser mucho mejor. Entonces, vamos a introducir una serie de términos que se trabajan en la regresión, que nos van a dar algunas ideas acerca de cómo evaluar nuestro modelo.
¿no es cierto? Entonces probablemente en las regresiones van a haber visto este número del R cuadrado que suele reportarse. El R cuadrado es el porcentaje de la varianza que ambas variables comparten. Es el coeficiente de correlación entre las dos variables, pero elevado al cuadrado. Y si es que ese valor es significativo, implica que la predicción que nos da el modelo es significativamente mejor que asumir la media para todos los valores. Vamos a ver a qué nos referimos con esto. Acá tenemos nuestro modelo de regresión, el que hemos venido mostrando, en el cual cómo la ansiedad puede predecir la depresión, ¿no es cierto? Y podemos ver de que más o menos los puntos están cerca de la línea, pero no están directamente en la línea. Podemos ver de que podemos trazar estas líneas, que podemos llamar errores o varianza, que es la distancia que hay entre los puntos de nuestros datos reales y la línea de la regresión. Entonces podemos ver que en algunos casos, por ejemplo acá, la varianza es bastante alta. Es decir, si quisiéramos predecir el nivel de depresión de esta persona, no lo tendríamos muy bien, porque nosotros predeciríamos, según nuestra línea de regresión, que esta persona tiene este nivel de ansiedad, debería tener este nivel de depresión. Sin embargo, esta persona tiene un nivel mucho más alto de depresión, ¿no es cierto? Entonces, este es uno de los un error, digamos, en el modelo. Mientras que estos puntos de acá caen casi prácticamente en la línea. Entonces, esos puntos no tienen mucho error. Esos son los residuales. Se les llama varianza, se les llama residuales, se les llama errores. ¿Ya? Y entonces podemos evaluar esta línea de acuerdo a estos residuales. Y podemos ver que tenemos acá uno más o menos, pero tenemos 3 o 4 residuales, 1, 2, 3, 4 residuales que son más o menos altos. Ahora vamos a compararlo con la media. Acá esta línea azul representa la media de presión y podemos ver que los residuales son mucho más altos. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4 y tal vez hasta 5 o 6 residuales mucho más altos. Entonces podemos ver qué pasa si que comparamos esos residuales, podemos ver que están más cerca a la línea azul, contra estos, que podemos ver que están más lejos. Entonces acá podemos ver los residuales de nuestra regresión y acá podemos ver los residuales de la media. Y podemos ver de que en nuestra regresión los residuales son significativamente menores que usando simplemente la media, ¿no es cierto? Ahora, debido a que tenemos residuales positivos, o sea, para arriba de la línea, y residuales negativos por debajo de la línea, es que elevamos estos residuales al cuadrado, ¿no es cierto? Para pasarlos todos a positivo y entonces poder comparar la suma de residuales. Entonces el R cuadrado va a salir de comparar la suma de estos residuales al cuadrado versus la suma de estos residuales al cuadrado. Si es que estos residuales al cuadrado son mucho menores que estos residuales al cuadrado, entonces probablemente nuestro modelo de regresión está haciendo un buen trabajo para predecir los datos. Ahora, cuando hagamos el análisis ahora en R, vamos a ver varios tipos de resultados. Los primeros se refieren al modelo en sí, al modelo en general, y vamos a tener los siguientes datos que podemos mirar. Esos son los más importantes. De hecho hay otros, pero esos son los más importantes. El primero es el R cuadrado, que ya lo explicamos. Además, también se nos da un R cuadrado ajustado, que básicamente es un R cuadrado ajustado para el número de variables en nuestro modelo. En el siguiente video vamos a hablar de modelos de regresión con más de un predictor y vamos a explicar más a detalle esto. El punto es que mientras más variables tengamos para predecir, mientras más variables predictoras tengamos, nuestro R cuadrado va a ser cada vez más alto. Entonces el R cuadrado ajustado lo que hace es ajustar el R cuadrado tomando en cuenta el número de predictores que tenemos en el modelo. Además, para probar que este R cuadrado es significativo, ¿no es cierto? Es decir, para estar seguros de que en la población ese número es diferente de 0, vamos a hacer una prueba F. Entonces este valor de F con sus grados de libertad suele reportarse en el texto y esto va a tener un valor P asociado. Como siempre, si es que el valor P es menor a 0.05, entonces diremos que el modelo es significativo. Es un modelo que predice los valores de la variable criterio significativamente mejor que la media. Además van a haber otros, pero con esos nos podemos centrar por ahora. Los coeficientes, que son aquellos puntos que definen la línea, son el intercepto y beta. El intercepto nos dice en qué momento nuestra línea se cruza con el eje Y y el coeficiente b, digamos, nos dice el ángulo de la línea. ¿No es cierto? Que básicamente lo que nos dice es un incremento de un punto en nuestra variable predictora, qué cambio va a traer en el criterio. Entonces, si nuestro valor de b es de 15,
Eso quiere decir de que un aumento en un punto de nuestra variable predictora genera un aumento de 15 en la variable criterio. Y los betas son este mismo coeficiente b, pero estandarizado. Ahora vamos a explicar la diferencia en la siguiente diapositiva, pero es importante además saber de que para cada uno de estos coeficientes también vamos a tener una prueba estadística para saber si es que en la población estos datos son significativamente diferentes de cero. Entonces para eso vamos a tener una prueba T que también tiene asociada libertad y también van a dar un estadístico y también va a tener asociado un valor P. Al igual que con el modelo, si es que este valor P es menor a 0.05, entonces podemos saber de que ese coeficiente es significativamente diferente de cero. Y finalmente hay valores para cada uno de los puntos de la muestra. Y los más importantes para saber acá son los valores predichos, que los valores predichos se refieren básicamente a esto, ¿no es cierto? El valor predicho significa para esta persona que tiene un valor de 4 en ansiedad, nuestro modelo predeciría, ¿no es cierto? Predeciría un valor de depresión de 5. Sin embargo, esta persona que tiene 4 de ansiedad, esta persona real tiene 2.5 de depresión. Entonces, en esta persona, el valor predicho no coincide necesariamente con el valor real, ¿no es cierto? Y el residual es la diferencia entre el valor predicho y el valor real. El residual era esta línea de acá, ¿no es cierto? Esta persona, por ejemplo, tiene... No puedo ver, vamos a probar con este. Esta persona acá tiene 4 de ansiedad y 8 de depresión. Ese son sus valores reales. Pero para una persona con 4 de ansiedad, el valor predicho sería de 5. Por lo tanto, su residual es de 3 puntos, porque está 3 puntos por encima de lo que se esperaría, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos dice esta línea amarilla. Entonces, esos son los 3 principales resultados del análisis. Los datos del modelo, que tenemos acá el tamaño del efecto. Pueden ver el video del tamaño del efecto si es que quieren revisar esta idea del tamaño del efecto, pero tenemos el tamaño del efecto y su prueba estadística. En los coeficientes tenemos el tamaño del efecto, especialmente con el coeficiente beta, y la prueba estadística para saber si es que estos resultados son significativos. Y a nivel de cada persona vamos a tener un valor predicho y un residual. Es decir, nuestro modelo, qué es lo que predice y qué tan diferente es lo que el modelo predice de lo que realmente tuvo esa persona, del valor real de esa persona. Nuevamente también otros más. Entonces, les dije que íbamos a conversar un poco acerca de la diferencia entre los coeficientes B y los coeficientes beta. El coeficiente B depende de la magnitud del coeficiente B, depende de las unidades de las variables, ¿no es cierto? Entonces, si es que estamos prediciendo, por ejemplo, el peso de una persona a partir de su altura, un coeficiente B de 5, por ejemplo, podría significar que un aumento de 1 centímetro en altura produce un cambio de 5 kilos, ¿no es cierto? Por otro lado, el coeficiente beta es estandarizado, no depende de las unidades, ¿no es cierto? Entonces esto va a depender si es que estamos midiendo en kilos, gramos o toneladas o metros, centímetros, etcétera, ¿no es cierto? Entonces acá puede salir todo tipo de valores, pueden salir números enteros, números grandes, números pequeños, dependiendo nuevamente de la magnitud de las unidades. El beta es estandarizado, entonces normalmente va a estar entre -1 y 1. Por lo tanto, debido a que el coeficiente b depende de la magnitud de la variable, no va a ser comparable en diferentes investigaciones. ¿Por qué? Porque en diferentes investigaciones se pueden usar diferentes magnitudes, diferentes tipos de medida, ¿no es cierto? Con diferentes escalas. Entonces, no nos dice cosas en general, digamos. Sin embargo, como el beta es estandarizado, sí nos permite comparar entre diferentes muestras. ¿Por qué? Porque el B nos dice cuánto aumenta Y por cada unidad que aumenta X. Cuánto aumentaría nuestra variable predicha por cada unidad que aumente la predictora. Mientras que el B nos habla de desviaciones estándar. Entonces, ¿cuántas desviaciones estándar aumenta Y por cada desviación estándar que aumente X? Esas son unidades generalizadas, digamos, son estandarizadas y entonces se pueden aplicar a cualquier situación. Los coeficientes B son útiles para calcular la predicción, son los que entrarían en esta fórmula que nos permitiría predecir el valor de Y por lo tanto son los que usaríamos si es que quisiéramos calcular esta predicción. Y el coeficiente beta nos sirve más para comprender la magnitud
de estas relaciones, ¿no? Cuando trabajamos con un solo predictor, el coeficiente beta es básicamente equivalente a el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, esos son dos diferentes coeficientes que vamos a obtener con nuestro modelo y los dos son útiles, los dos nos ofrecen diferente información. Lo importante es saber cómo interpretarlos. Entonces ahora vamos a ver cómo se hace este análisis y quiero dejarles esta lista de chequeo de interpretación. Más o menos, básicamente, qué es lo que tenemos que mirar. Lo primero es ver qué tan buen predictor es el modelo, si es que el modelo funciona o no, y para eso vamos a mirar el valor de R cuadrado. Entonces, si el valor de R cuadrado es 0, significa que el modelo es un pésimo predictor, ¿no es cierto? No es diferente que usar el promedio nada más. Es decir, usar el promedio es lo mismo que usar nuestro modelo de regresión. Si es que el R cuadrado es de punto 10, punto 20, punto 40, podemos saber de que nuestro modelo es un poco mejor, ¿no es cierto? Entonces el R cuadrado va a estar probablemente definitivamente entre 0 y 1. Luego, para saber si es que este R cuadrado es significativo, tenemos que ver el estadístico F, pero principalmente el valor de P. Si es que P es menor a 0.05, entonces, si es que P es menor a 0.05, entonces sabemos que ese modelo es un predictor que es significativamente mejor que la media. Y luego ver el efecto de las variables. La relación es positiva o negativa, eso lo vamos a ver con el signo del coeficiente. Signo positivo, relación positiva. Signo negativo, correlación negativa. ¿Cuál es la magnitud de la relación? Lo vamos a ver con el valor absoluto del beta, especialmente del beta. Y además ver si es que este coeficiente es significativamente diferente de 0. Y para eso tenemos la prueba T, pero principalmente lo que nos vamos a fijar es en el valor de la significancia estadística de P. Entonces, vamos a ver un ejemplo ahora en el R, en el programa, para ver si es que el estrés puede predecir el desempeño laboral. Entonces estamos acá en RStudio, tenemos acá nuestros datos, que tenemos 100 personas y sus puntajes para estrés y desempeño laboral. ¿Ya? Entonces, esto es usando el Tidyverse, que es un paquete, una biblioteca, digamos, un paquete que nos permite manipular datos y hacer todo tipo de gráficos y todo tipo de operaciones. Entonces esto lo cargamos con este comando. Entonces tenemos estos datos y los vamos a pasar al comando ggplot, que le vamos a dar la estética de estrés en el eje X y desempeño laboral en el eje Y. Entonces, si corremos esto, esto genera nuestro gráfico vacío. Luego vamos a agregar geom-smooth, que nos va a dar la línea con un método LM. LM significa linear model, o sea, modelo lineal. Y este SE igual falso es para ocultar esta área gris, que es el intervalo de confianza alrededor de la predicción. Vamos a dejarlo por ahora en falso. Y agregando el geom point es que podemos poner los puntitos de las personas. Entonces podemos ver acá la relación entre estrés y desempeño laboral. Podemos ver de que a medida que aumenta el estrés, el desempeño laboral va empeorando, ¿no es cierto? Entonces vamos a recorrer el modelo lineal. Modelo lineal es igual a la función modelo lineal. Esta es la fórmula. Vamos a predecir desempeño laboral a partir del estrés en base a nuestros datos data. ¿Ya? Entonces corro este comando y entonces ahora tengo un objeto LM que le puedo pedir al programa que me dé el resumen. Summary de LM me dice: eso es lo que hicimos. Estos son los residuales. El mínimo residual, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo. Y estos son los coeficientes. ¿Ya? Entonces el intercepto es 117. Esto quiere decir de que si es que el estrés es 0, tu desempeño laboral sería de 117. El error estándar, la prueba T y la significancia. Entonces el intercepto es significativamente diferente de 0. El estrés, en este caso, tiene un beta de menos 1.3. Entonces tiene signo negativo. Esto quiere decir de que mayor estrés, menor desempeño laboral. La magnitud no la vamos a ver todavía, porque eso lo vamos a ver cuando veamos el coeficiente estandarizado. Y podemos ver de que sí es una predicción significativa, ¿no es cierto? El de estrés es un predictor significativo. Ahora, con respecto al modelo, tenemos acá el estadístico F, 150.5, los grados de libertad son 1 y 98.
y podemos ver que el valor P es muy significativo, ¿no es cierto? Este valor de 2.2 con menos 16 básicamente es 2.2 separado 16 veces del punto decimal. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Básicamente ese es el valor de P. ¿No es cierto? Es extremadamente pequeño. Se reportaría como menor a 0.001. ¿Ok? Nunca pongan que el valor de P es igual a 0.00, porque nunca es 0. Si es que es un valor muy pequeño, se pone P menor a 0.001, de acuerdo a las normas APA, ¿no? Si siguen otro manual, entonces no habría problema. Y acá tenemos el R cuadrado. El R cuadrado es de 0.61, redondeando dos decimales. El R cuadrado ajustado es de 60. ¿No es cierto? Entonces acá están esos dos R cuadrados de los que hablábamos. Para poder ver los coeficientes estandarizados necesitamos la biblioteca LM-beta. Entonces usando LM-beta le vamos a pedir la función LM-beta sobre nuestro objeto LM, que es nuestro modelo de regresión lineal. Y entonces acá nos va a dar nuestro coeficiente estandarizado de estrés. Esto quiere decir de que si es que estandarizamos nuestras dos variables, el estrés tiene una relación de menos 0.77. Es decir, por cada desviación estándar que aumentamos de estrés, el desempeño laboral disminuye en 77% de una desviación estándar. Como les comentaba, este valor es igual a la correlación lineal entre las dos variables. Como podemos ver acá. ¿No es cierto? Cuando trabajamos con un solo predictor, la correlación entre las dos variables, la correlación de Pearson, es igual al coeficiente beta. Entonces con esto concluimos nuestra demostración. En el siguiente video vamos a trabajar regresión lineal con más de un predictor. Nos vemos entonces la próxima vez. Muchas gracias.